En una tarde lluviosa, un hombre de rostro endurecido y con el alma cargada de secretos decidió que su vida daría un giro irreversible. Pedro García, un exitoso empresario que había acumulado una fortuna a lo largo de los años, se encontraba en una encrucijada. El viento soplaba fuerte mientras él conducía su lujoso coche por una carretera desierta. En el asiento del copiloto, su hijo de tan solo 5 años miraba por la ventana, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Desde su nacimiento, Martín había sido una carga para su padre. Pedro nunca había querido ser padre, pero el destino lo había obligado a asumir el rol. Su madre, una joven con más sueños que recursos, había muerto durante el parto, dejando al niño huérfano de madre y al millonario sumido en la desesperación. La crianza del pequeño, que no encajaba en el mundo brillante y superficial que Pedro había creado para sí mismo, se convirtió en una responsabilidad que Pedro nunca deseó. Esa tarde, mientras la lluvia caía, Pedro miró a su hijo por el espejo retrovisor y algo dentro de él se quebró. El niño, con sus ojos grandes y curiosos, lo miraba sin entender lo que ocurría. Pedro giró el volante hacia un camino poco transitado y detuvo el coche junto a un arbusto que parecía devorar el asfalto. «No puedo más», murmuró Pedro, como si se estuviera hablando a sí mismo. Abrió la puerta y, con un suspiro lleno de agotamiento y frustración, se bajó del coche. Martín, sin comprender, lo miró con una mezcla de temor y desconcierto. Pedro caminó hasta el maletero y sacó una mochila con algo de ropa y algunos juguetes. «Es mejor para los dos», pensó, mientras cerraba el maletero con un golpe seco. Con una mano, tomó la pequeña mano de su hijo y lo condujo hasta el borde de la carretera. «Vas a estar bien», le dijo con frialdad, sin que su voz temblara. Martín, sin saber qué hacer, lloró en silencio. Pedro lo miró por última vez antes de dar media vuelta y subirse al coche. Con el motor rugiendo, dejó atrás al niño, quien se quedó allí, bajo la lluvia, sin comprender que había sido abandonado por su propio padre. Martín pasó horas deambulando por la carretera desierta, buscando alguna señal de que su padre regresaría por él. Cada coche que pasaba le daba una esperanza fugaz, solo para descubrir que nadie se detenía. La lluvia, que al principio había sido una molesta cortina de agua, se convirtió en su única compañía. Sus ropas se empaparon rápidamente y el miedo comenzó a apoderarse de él. El niño, a pesar de su corta edad, entendió en su interior que algo grave había sucedido, pero no sabía qué. Mientras tanto, Pedro, de vuelta a su vida de lujo, ignoraba por completo el sufrimiento de su hijo. En su mundo de negocios y ostentación, el abandono de Martín parecía ser solo una solución temporal a un problema que no podía manejar. Pero la sensación de vacío que dejó en su corazón, aunque lo negaba, empezó a crecer con cada día que pasaba. No era la culpa lo que lo atormentaba, sino una sensación de impotencia. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero no quería enfrentarse a la verdad de su propio fracaso. La historia de Martín, en su soledad, era otra. Con el paso de las horas, la desesperación se convirtió en hambre. La oscuridad comenzó a envolverlo, pero la luz de un coche lo despertó de su trance. Una señora, al verlo vagando bajo la lluvia, se detuvo y lo llevó consigo. El niño, sin pronunciar palabra alguna, subió al coche. Ella lo llevó a su casa, lo secó y le dio algo de comida, aunque Martín no decía ni una palabra. Solo comía en silencio, como si su cuerpo estuviera demasiado cansado para reaccionar. Esa noche, en la casa de la señora, Martín por fin pudo dormir, aunque de manera inquieta. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía seguro. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en su padre, en la figura que lo había abandonado sin siquiera mirarlo una última vez. El dolor era profundo, pero, a la vez, comenzó a entender que había algo mucho más grande que el que estaba ocurriendo.
Martín fue acogido por la señora, quien, tras escuchar su historia, decidió que lo mejor era llevarlo a un centro de acogida. Allí, el niño encontró una especie de refugio. A pesar de las dificultades, aprendió a convivir con otros niños y a adaptarse a una vida que no estaba hecha para él. Pero su alma, marcada por el abandono, nunca pudo encajar del todo. Sus ojos, siempre tristes, reflejaban la tristeza de un niño que había perdido lo más importante, su familia. A lo largo de los años, Martín creció en el centro de acogida, siempre buscando en los ojos de las personas una conexión que nunca llegaba. Mientras tanto, Pedro vivía en su mundo de lujo y desinterés. Su vida estaba llena de lujos, viajes y mujeres, pero la sombra de lo que había hecho a su hijo no lo dejaba en paz. Los recuerdos lo atormentaban a veces, pero se alejaba rápidamente de ellos, sumergiéndose en el trabajo y en sus propias preocupaciones. Pedro nunca intentó buscar a Martín. El niño era un capítulo cerrado de su vida, un error que no podía corregir. Sin embargo, algo en su interior le decía que nunca podría escapar de la culpa que sentía, aunque prefería no confrontarla. La vida de Pedro estaba marcada por la indiferencia, por un amor por sí mismo que le impedía conectar con los demás. Pasaron los años, y la vida de ambos continuó su curso sin que se cruzaran de nuevo. Martín, ya un adolescente, había aprendido a vivir sin la figura paterna, pero siempre llevaba consigo la pregunta de por qué había sido abandonado. Su corazón, aunque herido, seguía buscando respuestas que nunca llegaron. Un día, mientras Martín estaba en su habitación, viendo televisión en el centro de acogida, algo llamó su atención. La imagen de un hombre en la pantalla lo dejó helado. Era Pedro García, su padre. La noticia hablaba de él como uno de los empresarios más exitosos del país, con una fortuna que parecía no tener fin. Martín no podía creer lo que no sabía qué hacer. La noticia lo había dejado atónito. No podía creer que, después de todos esos años, su padre estuviera tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Mientras la imagen de Pedro seguía en la televisión, Martín tomó una decisión. Iba a buscar respuestas. Iba a encontrar a su padre, aunque no sabía qué le esperaba. Martín pasó días en una confusión absoluta, con la imagen de su padre en su mente, como una sombra que no lo dejaba en paz. Decidió, finalmente, que iba a buscar a Pedro, aunque no sabía por dónde empezar. El centro de acogida no comprendió completamente la magnitud de lo que sentía el joven, pero algunos de los trabajadores le ofrecieron su apoyo, sin saber que Martín estaba dispuesto a arriesgar todo por obtener respuestas. En su mente, una y otra vez, se repetía la misma pregunta: ¿por qué me abandonó? Sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero su alma necesitaba cerrar ese capítulo. Decidió salir de la ciudad y viajar a la mansión de su padre, un lugar que solo conocía de las noticias y los rumores. No le importaba lo que pudiera encontrar allí, solo deseaba enfrentar la verdad. A lo largo del viaje, Martín vivió momentos de incertidumbre y temor. No sabía qué iba a hacer al llegar, ni si Pedro lo recibiría o simplemente lo rechazaría de nuevo. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Llegó a la ciudad donde su padre vivía, y fue guiado por una extraña intuición hacia el lujoso vecindario. A medida que se acercaba a la mansión, la angustia en su pecho se intensificaba. Pedro García, ajeno a la presencia de su hijo, continuaba con su vida, rodeado de lujo y comodidades. Aunque, como siempre, su alma se sentía vacía. Había dejado atrás a Martín hacía años, pero, en algún rincón oscuro de su corazón, las semillas de la culpa seguían germinando. Pedro había logrado evadir su conciencia durante años, pero sabía que el pasado siempre lo alcanzaría tarde o temprano. Cuando Martín llegó a la puerta de la mansión de Pedro, se sintió pequeño y vulnerable.
La puerta principal estaba imponente, de madera oscura y con detalles dorados que denotaban la riqueza y el poder de quien vivía allí. Tocó el timbre con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de cómo sería recibido, si su padre lo reconocería, o si simplemente sería un extraño más para él. Minutos después, la puerta se abrió, y una mujer elegante apareció en el umbral. La mirada de Martín se cruzó con la suya, y por un segundo, pensó que la señora podría ser la esposa de su padre. La mujer, con una sonrisa cortés, le preguntó qué deseaba. Él, con el tono de una persona decidida, pero sin mucha confianza en sí mismo, respondió que quería hablar con Pedro García, su padre. La mujer lo miró con sorpresa, como si no entendiera completamente la situación. ¿Pedro? ¿Su padre?, preguntó, con cierto escepticismo. Martín asintió, su nerviosismo aumentando con cada segundo que pasaba. La mujer lo dejó entrar, aunque no sin cierto recelo. Dentro de la mansión, la ostentación era aún más evidente, muebles de lujo, grandes cuadros en las paredes y una atmósfera que casi parecía de otro mundo. Al llegar a la sala principal, Martín finalmente vio a Pedro. Estaba sentado en un sillón de cuero negro, mirando su teléfono móvil con indiferencia. El rostro de Pedro era el mismo, pero su mirada, más fría que nunca, lo dejó sin palabras. No era el hombre que recordaba, sino alguien más distante, distante de todo lo que él había sido. Martín respiró hondo y se acercó, finalmente tomando la palabra. «Soy Martín, tu hijo», dijo, casi en un susurro. Pedro levantó la mirada y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Los ojos de Martín se encontraron con los de Pedro, pero en lugar de reconocimiento o emoción, lo que vio fue un vacío absoluto. Pedro no parecía saber cómo reaccionar. «Hijo», dijo Pedro, como si las palabras no encajaran en su mente. «¿Tú, eres mi hijo?» «No, no puede ser». La sorpresa en su rostro era evidente, pero no tanto por la revelación, sino por la incomodidad que le provocaba tener que enfrentarse a algo de su pasado que había dejado atrás. El encuentro entre padre e hijo fue mucho más tenso de lo que Martín había imaginado. La mirada de Pedro, llena de incredulidad, no ofrecía ninguna explicación. Martín, con una mezcla de rabia y desesperación, se sintió traicionado aún más al ver la frialdad en los ojos de su padre. «Te abandoné porque no podía ser tu padre», dijo Pedro, casi sin emoción. «Mi vida es otra. No soy un hombre para responsabilidades. Tú, fuiste un error». Martín sintió como si una puñalada le atravesara el pecho. Las palabras de su padre eran frías, crueles y, al mismo tiempo, sinceras en su indiferencia. «Eso no justifica lo que hiciste», respondió Martín, su voz temblando. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarme allí, solo, bajo la lluvia, sin importarte lo que me pasara?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Martín, pero Pedro ni siquiera parpadeó. «No tienes idea de lo que es mi vida», dijo Pedro, alejándose de Martín, como si lo que estaba escuchando no tuviera importancia. «Yo tenía todo en mis manos. No podía tener un hijo. No estaba preparado». Pero sus palabras no convencían a Martín. A medida que Pedro hablaba, su desprecio por su propio hijo parecía aumentar. Martín, devastado, dio un paso atrás. No sabía qué más decir. Las respuestas que había buscado durante tanto tiempo no estaban en las palabras de su padre. Había esperado encontrar una explicación, un poco de arrepentimiento, pero lo único que encontró fue un hombre más perdido que él. Martín decidió, después de su encuentro con Pedro, Martín pasó varios días sin rumbo, vagando por la ciudad en busca de un propósito que parecía haberse desvanecido. Durante ese tiempo, se enfrentó a una angustiosa sensación de vacío. No lograba encontrar consuelo,
ni siquiera en las actividades que antes solían distraerlo. El silencio de la mansión de su padre seguía resonando en su mente, y las palabras frías de Pedro se repetían una y otra vez. Martín se encontraba en un café cuando vio en la televisión un informe sobre una organización benéfica que se dedicaba a ayudar a los huérfanos, una causa que le tocaba profundamente, ya que él mismo había crecido en un centro de acogida. En el programa, mostraban a niños y niñas que habían sido abandonados, algunos de los cuales eran rescatados por buenas familias. La imagen de esos niños fue como una aguja en su corazón. Por primera vez desde su encuentro con Pedro, Martín comenzó a entender que, aunque había sufrido mucho, no estaba solo. La vida de los huérfanos era dura, pero él no era el único que había sido dejado atrás. La sensación de abandono que había sentido toda su vida empezó a transformarse en una forma de solidaridad hacia otros que compartían su dolor. Decidió que, aunque Pedro no podría ser la figura paterna que siempre soñó, podía ser la persona que ayudara a otros niños a no sufrir como él lo había hecho. Martín, después de reflexionar profundamente sobre lo sucedido, sintió que su vida debía tener un propósito más allá de buscar la aprobación de un padre ausente. Decidió hacer algo por sí mismo, y por todos aquellos niños que, como él, vivían sin el calor de una familia que los apoyara. Decidió trabajar en la misma organización benéfica que había visto en la televisión. Al principio, su camino no fue fácil. A pesar de su dolor, Martín comenzó a ganarse el respeto de los demás, porque entendía las necesidades de los niños. El trabajo con los huérfanos le dio un propósito claro, y al mismo tiempo, comenzó a encontrar consuelo en saber que estaba ayudando a sanar las heridas que él mismo había sufrido. Con el tiempo, Martín se convirtió en una figura clave dentro de la organización. Desarrolló programas de apoyo para huérfanos, proporcionando educación, alimentos y amor, lo que le permitió transformar su propio sufrimiento en algo positivo. Sin embargo, algo seguía inquietándolo. ¿Qué sucedería si Pedro se enterara de que su hijo había dedicado su vida a ayudar a los niños que él mismo había desechado? Aunque Martín había llegado a la conclusión de que no necesitaba la aprobación de Pedro, la idea de que su padre pudiera enterarse de lo que había logrado le parecía inevitable. Por una parte, sentía que su vida había tomado un rumbo que podría enorgullecerlo, pero por otra parte, todavía había una parte de él que deseaba, en lo más profundo, que su padre lo reconociera. Pasaron los meses, y Martín siguió trabajando incansablemente en su misión. Sin embargo, un día, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un periodista que había estado investigando sobre él. El reportero, conocedor de su historia y su labor con los huérfanos, le informó que Pedro había aparecido en una gala benéfica en la ciudad y, durante su discurso, había hecho una mención a su hijo perdido, mencionando que se sentía arrepentido por su abandono. Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Por un lado, se sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Pedro, ese hombre frío e indiferente, estaba mostrando arrepentimiento en público. Era la noticia que Martín nunca pensó que recibiría, pero ahora que la tenía, no sabía cómo manejarla. A pesar de todo lo que había vivido, había algo en su corazón que seguía esperando una señal de su padre. El periodista le explicó que Pedro había comenzado a dar apoyo a varias organizaciones benéficas en un intento por redimir su conciencia. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Martín fue la revelación de que Pedro estaba dispuesto a conocerlo, ya que sentía que su vida no estaría completa sin la oportunidad de enmendar sus errores. Martín pasó varias noches sin dormir, tratando de procesar todo lo que había sucedido. A lo largo de su vida, había aprendido a vivir sin su padre, y había comenzado a disfrutar de la independencia que había forjado con tanto esfuerzo. Pero la posibilidad de reunirse con Pedro ahora lo ponía en una encrucijada emocional. ¿Qué debía hacer? ¿Debía aceptar a un hombre que lo había rechazado o debía seguir con su vida,
ayudando a aquellos que realmente lo necesitaban? Finalmente, después de mucha reflexión, decidió enfrentarse a su padre una vez más. No para buscar su amor, sino para cerrarse a esa parte de su vida que aún lo tenía cautivo. Martín no necesitaba la validación de Pedro, pero quería saber si, finalmente, su padre entendería el precio que él había tenido que pagar por sus errores. Cuando Martín llegó a la mansión de Pedro por segunda vez, sintió una sensación extraña en su pecho. Aunque su cuerpo se mantenía firme, en su interior estaba lleno de incertidumbre. Pedro lo recibió en el mismo salón donde se habían encontrado la primera vez, y esta vez, la mirada de su padre parecía más suave, menos arrogante. «Te he estado buscando», dijo Pedro, y sus palabras fueron como un eco en la mente de Martín. «Quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice. Mi vida ha sido vacía, sin ti, sin nadie». Martín miró a Pedro y, por primera vez, lo vio como una persona vulnerable, alguien que había sido consumido por sus propios errores. No respondió inmediatamente, pero en su interior, una parte de él entendió que las heridas no se curaban con palabras, sino con acciones. Y mientras Pedro seguía hablando, Martín se dio cuenta de que, aunque su vida nunca sería perfecta, es hora de dejar ir, murmuró para sí mismo. Martín decidió regresar a la organización benéfica, donde había encontrado su propósito. Volvió con una nueva energía, más fuerte y más decidido que nunca. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, ni buscar respuestas en un padre que nunca había estado allí cuando más lo necesitaba. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad de que Pedro intentara acercarse nuevamente. Martín decidió que, aunque su padre buscara redención, él no necesitaba estar allí para ser parte de esa historia. Dedicó aún más tiempo a trabajar con los huérfanos, convirtiéndose en una figura paternal para aquellos que más lo necesitaban. Martín sentía que su vida había adquirido un nuevo significado, y encontró consuelo en saber que estaba cambiando el destino de otros niños que, como él, podrían haber sido olvidados. A medida que pasaban los meses, Pedro siguió enviando cartas a Martín, pidiéndole una oportunidad para hablar en persona. A pesar de que Martín ya no sentía rencor, no podía dejar de preguntarse si todo esto era solo una forma de Pedro tratar de aliviar su culpa. Decidió que, para sanar completamente, tenía que cortar el lazo con su padre de una vez por todas. Finalmente, después de mucho tiempo de evitarlo, Martín decidió ver a Pedro por última vez. Esta vez no se trataba de buscar respuestas, sino de cerrar un capítulo de su vida. Cuando se encontraron en el mismo lugar donde todo había comenzado, Martín ya no sentía el dolor que lo había acompañado durante tantos años. El hombre frente a él ya no representaba el padre ausente que lo había abandonado en la carretera, sino un hombre envejecido por el arrepentimiento. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Martín, con una voz tranquila, pero llena de años de sufrimiento. ¿Por qué me dejaste allí? Pedro lo miró a los ojos y respondió con sinceridad. No sé si alguna vez podré entender lo que hice, pero sé que fue un error terrible. Estaba perdido, y no supe cómo ser un buen padre. Pensé que lo hacía para tu bien, pero ahora me doy cuenta de que te condené a una vida de sufrimiento. Martín lo escuchó en silencio, pero su corazón ya había perdonado, no por Pedro, sino por él mismo. Sabía que la vida no siempre era justa, pero que podía encontrar la paz sin depender de la validación de los demás. Está bien, dijo Martín, con una leve sonrisa. Ya no importa. He vivido mi vida, he encontrado mi camino, y eso es lo que más importa. No necesito que me lo digas, porque ya lo sé. A partir de ese momento, Martín continuó con su trabajo en la organización benéfica, siempre buscando formas de mejorar las vidas de los niños que carecían del amor y el apoyo que él había perdido. Con el tiempo, su influencia creció, y fue reconocido como un defensor incansable de los derechos de los huérfanos.
Aunque su relación con Pedro nunca fue como la que había imaginado cuando era niño, Martín encontró consuelo en saber que él había sido capaz de cambiar el rumbo de su vida. Martín ya no era el hombre roto que había sido cuando Pedro lo abandonó. Ahora era alguien que, aunque marcado por su pasado, había encontrado la fuerza para ser un líder, un mentor y un ejemplo para aquellos que, como él, habían sido olvidados por el mundo. La historia de Martín no era solo la historia de un hombre que fue abandonado por su padre. Era la historia de un hombre que, a pesar de todo lo que había sufrido, encontró un propósito en la vida y, finalmente, dejó atrás el pasado para crear un futuro lleno de esperanza y amor.